Bienvenidos a mi recopilación personal de los juegos que más me han marcado en 2025. Para quienes se suman por primera vez, esto no es un listado definitivo ni un top cerrado, sino un recorrido subjetivo por los títulos que he podido probar y disfrutar a lo largo del año. Como ya es habitual, el objetivo es poner el foco en aquellos juegos que, por distintos motivos, han logrado sorprenderme, cautivarme o dejarme un recuerdo especial. Antes de entrar en materia, algunas puntualizaciones. Todos los juegos que aparecen aquí se publicaron entre enero y diciembre de 2025. No necesariamente los he terminado todos, pero sí les he dedicado el tiempo suficiente como para hablar con ellos con criterio y recomendarlos con tranquilidad. El orden es puramente alfabético, sin puestos ni comparaciones, porque cada uno brilla a su manera. A mitad del vídeo haré un breve paréntesis para mencionar algunos títulos que, por falta de tiempo, medios o afinidad, no llegaron a entrar en la selección. Y como siempre, me encanta leeros, dejad en los comentarios cuáles han sido vuestros juegos del año. Dicho todo esto, empezamos con la lista. Todas las palomas de Madrid les faltan dedos. Una pequeña y muy breve pieza que explora Madrid como pesadilla brutalista, implacable capital que consume todo lo que toca y absorbe de su entorno. Una pieza ambiental y poética para un ecosistema podrido, o mejor dicho, para las pobres criaturas destinadas a andar sobre el cemento cálido. About Fishing. Solo necesito deciros que viene del mismo desarrollador que Arctic X para entender que estamos ante algo especial. El terror existencialista de aquel se nutre ahora en pequeñas dosis en lo que parece un juego hecho a medida para mí. No quiero desvelar qué macabras sorpresas tiene este juego, a mí me hubiera bastado con que fuera un simulador de pesca con una niña y su abuelo, que me recuerda a mis propias experiencias de niño. El juego aún se encuentra en fase de playtesting, pero me parecía importante destacarlo porque aguardo la versión completa como agua de mayo. Absolum. Mientras que los beat'em ups han ido sobreviviendo a los arcades como alternativa barata a la adaptación de licencias nostálgicas, Absolum parece haberse replanteado el género a partir del éxito de Hades, pero sin olvidar obras maestras del género como Golden Axe. Desde la idea hasta los diseños de personajes parece un juego entallado a mis gustos, y es una de las gratas sorpresas del año. La posibilidad de combate cooperativo local o en línea es otro factor positivo. Por quejarme, diré que el formato roguelite lleva muchas secuencias narrativas que, si bien interrumpen el ritmo, no suponen un gran escollo. Y es que los desarrolladores lo han tenido en cuenta y puedes acelerar ciertas transiciones si solo quieres acción pura y dura. Quizás no ayuda que la historia sea en exceso genérica y el carisma de los diseños de personajes no se vea reflejado en una mejor caracterización, pero nada de eso eclipsa su brillante jugabilidad. Unroger. Es extremadamente difícil para mí hablar de este juego, en primer lugar porque lo primero que escucharás sobre él es que no debes saber de qué va antes de jugarlo, en segundo lugar porque me toca muy de cerca. Nada más comenzar es muy probable que adivines de qué va realmente, y hasta su conclusión se convierte en una lenta agonía de mecánicas rotas y remendadas, pequeñas interacciones que se van volviendo más difíciles a medida que progresamos. No es una experiencia agradable, pero es terriblemente real. Sin duda, un juego memorable. Angeline Era. Uno de los juegos más originales del año y cuyo desarrollo llevaba algún tiempo siguiendo. A simple vista podría parecer que Angeline Era es un clon de Zelda con gráficos de PSX, pero está mucho más cerca de los primeros Ys. Con elementos de RPG muy livianos y un sistema de combate basado en las colisiones, esta maravilla existe en un punto gráfico entre Little Big Adventure y Final Fantasy VII. Es una historia de rescate de ángeles, hadas y otras criaturas que requieren muchísima habilidad para esquivar, atacar y acercarnos a nuestros enemigos. Hace un magnífico uso de la verticalidad en sus niveles para mantenernos siempre buscando caminos. Otra de sus mecánicas nos obliga a investigar puntos sospechosos en el mapa para encontrar la entrada a los niveles, ante los cuales primero tenemos que pasar por secciones donde esquivamos la maleza. Una absoluta carta de amor a los videojuegos que ya se puede dar aires de clásico instantáneo. Anoxia Station. Un juego de colonización por turnos que nos pone al control de una empresa minera, tratando de excavar en la profundidad de la Tierra mientras esquivamos con algunos elementos inesperados de terror cósmico. Una magnífica atmósfera para una fórmula efectiva que, sin embargo, también depende de un alto componente críptico que le hace un juego para un nicho muy específico de jugadores.
Artist Impact. Un RPG por turnos en apariencia de lo más clásico, pero con un cuidado y muy particular diseño visual, sentido del humor y la excepcionalidad de su sistema de misiones. Encarnamos a Akane en un mundo utópico donde los enemigos son bots e IAs descontrolados que tenemos que aplacar en pequeñas misiones rutinarias diarias. La rutina es el principal elemento, salir cada día de casa en busca de nuevas misiones, explorar las afueras de nuestra ciudad y volver para mejorar nuestras armas y guardar la partida. Derrocha encanto por los 4 costados, en especial con el enorme trabajo de incluir todo tipo de reacciones y secuencias en viñetas de dibujos hechos a mano, que añaden delicadeza y humor. La auténtica definición de joya escondida. Avowed. El primer Pillars of Eternity me supuso una grata sorpresa que me devolvió de nuevo a los CRPGs, y la secuela mejoró muchos de sus aspectos. Aunque Avowed llevaba tiempo anunciado, no fue hasta más tarde que hemos visto su vinculación directa con la saga de Obsidian, y la verdad, más allá del lore, no creo que fuera necesario vincular ambos juegos. Avowed no va a alcanzar la complejidad de sus hermanos isométricos. En su lugar, busca centrarse en un sistema de combate dinámico y llamativo, aunque eso suponga que las misiones sean mucho menos extravagantes y ambiguas de lo que estamos habituados. Eso no significa que no haya alguna memorable. Puede ser la necesidad de buscar un público más amplio, puede ser el hecho de que el proyecto empezó como un MMO. Lo cierto es que Avowed parece un Obsidian más domesticado de la cuenta, lo cual no tiene nada de malo, al contrario, hace mucho más fácil el recomendárselo a quienes se quieren sumergir en los trabajos de esta empresa. Un caramelo tentador que nos llevará a aprender a apreciar los suculentos manjares que estos cocineros esconden en su catálogo. Baby Steps. Bennett Foddy vuelve con un proyecto que parece la culminación de al menos 2 de sus trabajos más celebrados, Coop y Getting Over It. Es decir, un simulador de andar y trepar hasta ciertos objetivos dependiendo de un exhaustivo control muscular de nuestras piernas. Aunque el juego se justifica en su narrativa satírica, cabe preguntarse si hacía falta tantas alforjas para este viaje. El género que el propio Foddy ayudó a popularizar ha avanzado mucho en estos años. Llamados Punishing Platformers o Precision Platformers, engloba juegos como Only Up, Jump King o A Difficult Game About Climbing. Funcionan casi como una versión más lánguida de un Kaizo y tienen un demostrado éxito entre streamers, pero me pregunto cuánto puede justificar un jugador casual en la intimidad de su casa persistir en juegos que ofrecen poco sentido de la recompensa. Si me preguntáis, prefiero que el término para estos juegos fuese algo así como simuladores de Sísifo. Así al menos podríamos imaginarnos a los jugadores felices. Val X Pit. Quizás el abanderado de este año en la nueva ola de juegos ultra adictivos que estamos viendo recientemente. Otro Bullet Heaven en la estela de Vampire Survivors, pero haciendo uso de un sistema de disparo y apuntado más próximo a Path de Babel o a la construcción de bases al estilo Loop Hero. Destruir filas de enemigos usando los ángulos de rebote adecuados es ya de por sí divertido, pero añadiendo un sistema de pueblo, aquí construimos con los recursos que hemos ido acumulando en cada partida, equilibrando ambas mecánicas entre el ritmo trepidante del combate y la necesidad de estrategizar para progresar en nuestras colectas del pueblo. Será lo único equilibrado porque, como tantos roguelikes, la dependencia al azar lleva a algunas partidas sean muy sencillas porque desarrollamos builds y combinamos y fusionamos habilidades hasta convertirnos en indestructibles y otras imposibles por pura arbitrariedad, pero supongo que es parte de su gracia. Bambas. Casi como una versión más amable de las mecánicas de caminar que vertebra Baby Steps, aquí tenemos la oportunidad de explorar un sandbox colectatón con distintos desafíos que podemos abordar en cualquier orden y a nuestro gusto. Unos divertidos y familiares diálogos cargados de humor fresco nos introduce a diversos objetivos como quitar chicles, encontrar monedas, pisar cacas de la suerte, patear latas y prácticamente cualquier actividad que se te pueda ocurrir que puedas hacer calzado. He dicho amable, eso no quiere decir sencillo, pues cada nueva misión implica un nivel diferente de dificultad con algunas tareas que requieren un importante grado de habilidad con nuestro movimiento de pies. Eliminando la frustración de Baby Steps, sin por ello renunciar a la fricción, Bambas es una excelente alternativa. Beyond Citadel. Esta secuela del First Person Shooter de Citadel de 2020 podría ser rápidamente descartado bajo el epíteto Gunner Shooter, por su amplio interés en el gore y en la sexualización de personajes femeninos de anime. Pero independientemente de esta apuesta estética, Beyond Citadel ahonda en profundizar sus mecánicas. Una enorme variedad de armas que deben ser recargadas a mano por cada bala,
pero que también pueden atascarse en el momento menos apropiado. Un sistema de progreso RPG para agilizar nuestras partidas, un doble salto que permite usar una mayor verticalidad, y un tono frío y con un diseño de niveles austero y poco familiar, pero donde es imposible perderse. Nuestros enemigos revientan por fases en distintos montículos de sangre que gritan de dolor, y los ángeles del apocalipsis nos esperan para hacernos frente en una obra muy singular y original. Bionic Bay. Un plataformas cinemático a la vieja usanza, es decir, haciendo uso de movimientos precisos para navegar en un entorno extremadamente hostil sin ninguna ayuda ni guía, usando el contexto y las físicas de los niveles a nuestro favor para superar obstáculos y trampas que a veces no son obvios a primera vista. Más cerca de una versión hipervitaminada de Limbo, con flecos de Another World, Bionic Bay es una divertida experiencia en constante movimiento, siempre con nuevas sorpresas a lo largo de multitud de niveles. Una sensación de fluidez que se consigue una vez que vamos adquiriendo experiencia con nuestro movimiento de una manera progresiva y orgánica, que lo convierte en, quizás, el mejor plataformas 2D del año. Birdcage. Hace mucho tiempo que estaba siguiendo con interés el debut de la desarrolladora Polygon Bird, en parte porque tengo que decirlo, hace años tuve un proyecto similar, incluidas las referencias a Radiant Cybergun y a los códecs de Metal Gear Solid. Pero decir que el juego se queda en una excelente homenaje no sería justo. Es un juego con una enorme identidad propia y personalidad, mucho más coherente que el cúmulo de influencias con las que se presenta. Aún así, me temo que es relativamente hardcore en su dificultad, incluso con las posibilidades de cambiarla. Birdcage es un cuidadísimo shoot 'em up, repleto de atmósfera y con giros narrativos que parecerían impropios de un género que se sigue infravalorando pero que mantiene un enorme potencial. Blade Chimera. El nuevo Metroidvania de Ladybug es tan continuista como cabría esperarse. Esta vez, sin basarse en una licencia ajena, nos plantea ser un cazador de demonios en un entorno cyberpunk, destruyendo fantasmas con rostro humano mediante armas de fuego y espadas, pero contando con la ayuda de un espíritu que puede traer objetos del pasado o convertirse en espada que podemos usar para subirnos a ella, trepar y balancearnos. En primera instancia no parece muy novedoso, pero la conexión con ese espíritu va ahondando nuestra movilidad por unos mapas enrevesados y llenos de secretos. Como Metroidvania no es especialmente difícil, pero sí pondrá a prueba la paciencia de más de un jugador casual con todo el backtracking y grinding que tendrás que hacer. Algo que para mí, en el caso de Ladybug, es más un aliciente que un inconveniente. Blades of Fire. Mercury Steam venía de firmar un trabajo sobresaliente con Metroid Dread, pero Blades of Fire ha pasado casi de puntillas por el radar de muchos jugadores. A primera vista puede parecer otro aspirante a Souls-like en la estela de Lords of the Fallen, pero esa impresión inicial es engañosa. Bajo la superficie hay suficientes ideas propias como para dotarlo de una personalidad clara y diferenciada. Su propuesta gira en torno a un sistema de builds profundamente ligado al crafteo de armas. No se trata solo de elegir el arma en el combate, sino de adaptarse a la marcha de cada enemigo, cambiando la herramienta según las necesidades. A esto se le suma un minijuego de forjado sorprendentemente elaborado, tan absorbente que podría sostenerse como experiencia independiente. No, en serio, quiero un juego solo de forjar espadas, por favor. Y una mecánica arriesgada pero coherente. Al morir, perdemos el arma que empuñamos y debemos recuperarla en el lugar de nuestra caída. Todo encaja con una fluidez notable y remite más a influencias como Severance, Edge of Darkness o Rune, que al manual moderno del género Souls. Sin embargo, también es fácil entender que el juego no ha logrado calar más allá de esa primera lectura equivocada. Su ritmo obliga a detenerse con frecuencia en las forjas para reajustar equipos frente a enemigos y situaciones nuevas, lo que puede romper la inercia de la acción. Además, la presencia constante de un joven acompañante que nos comenta la aventura recuerda demasiado el enfoque de los God of War más recientes, una fórmula que, al menos a mí, me resulta poco estimulante. El mayor lastre de Blades of Fire es, en última instancia, su presentación narrativa. Correcta, pero algo sosa, sin garra ni carácter. Esa tibieza contrasta de forma evidente con el tono crudo, directo y casi salvaje en la línea de Fran Frazetta que definía a Severance. Bajo esa capa algo tosca se esconde un juego con ideas valientes, identidad propia y un diseño mecánico que merecía mucho más atención. Blueprints. A estas alturas me sorprendería si hay alguien viendo este vídeo que no haya escuchado hablar de Blueprints, lo que presenta como una mansión llena de puzzles para descubrir al estilo clásico de Myst, inspirado por el famoso libro de acertijos Maze de Christopher Manson, esconde en realidad un roguelike deck builder donde debemos decidir cuál es la siguiente habitación de la mansión una vez abrimos la puerta.
Nuestro objetivo inicial es llegar a la habitación 46, en el otro extremo de la mansión, pero pronto las cosas se van mostrando más complicadas de lo que parece, con una historia familiar por desentrañar y espacios que van más allá de la mansión. Una magnífica presentación y atmósfera que encuentra su mejor momento mientras tratamos de averiguar cómo las distintas pistas y piezas encajan en cada misterio, a veces encontrando soluciones para acertijos que aún no hemos visto. El problema para mí llega cuando ya conocemos esas soluciones y tenemos que depender totalmente del RNG para poder ponerlas en práctica. A veces resolver un puzzle en una habitación requiere haber construido al menos otras 2 habitaciones específicas en puntos concretos para poder siquiera tener la oportunidad de intentarlo, lo que, muy avanzado el juego, se convierte en una enorme frustración. Aún mayor cuando los elementos de modificación del RNG son, también, dependientes por completo del azar. Cada partida es prácticamente lo mismo que echar números en la lotería y uno solo puede apostar y perder un cierto número de veces hasta que empieza a pensar si realmente merece la pena. Creo que hay un magnífico juego de puzzles clásicos oculto bajo esta supuesta innovación de Roguelike Deck Builder, que en mi opinión estaba mucho mejor llevada en algo como Inscription, pero dado el enorme entusiasmo con el que ha sido recibido, está claro que debe ser yo quien está en un error. Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector. Ni qué decir tiene que tras mi experiencia con el primer juego me iba a tirar de cabeza a su secuela. Citizen Sleeper 2 desarrolla una narrativa aún más compleja que la fragilidad y vulnerabilidad en la supervivencia de humanos en cuerpos de androides. La dureza existencialista y de explotación capitalista del original revelaba todo un abanico de humanidad en sus personajes y hacía que cada decisión, cada minuto, contara. Esta nueva entrega nos lleva lejos de casa, a viajar y huir por distintos refugios espaciales, lejos de la sensación de aislamiento y marginación del original. La narrativa va abriendo paso a un relato revolucionario donde tenemos un pequeño papel, y volvemos a ver nuestro relativo espacio en la sociedad. Si este impacto emocional no es suficiente para reivindicar el enorme talento de su creador, Gareth Damian Martin, lo que viene después de esa revolución política es una de las mejores reflexiones vitales que he visto desarrollarse en un videojuego. Clair-Obscur Expedition 33. Tengo la sensación de que la inmediata popularidad de Expedition 33 lo ha jugado una mala pasada. En su primer lugar por las circunstancias. Veníamos de un largo debate sin solución sobre el trato que recibían los desarrolladores japoneses, y en particular sobre el género de los JRPGs. Pero, más allá de todos los matices, es imposible no ver una cierta tendencia hacia la competitividad de desarrolladores occidentales tratando de mostrar que pueden ganarles en su propio terreno. No recibí con buen agrado algunos de los halagos de un juego como Sea of Stars, como homenaje al género, prefiriendo un poco más Chained Echoes, pero lo cierto es que ambos son igual de deudores de referencias muy obvias en su trama y sistemas. Expedition 33, si es que es una obra que parece capaz de competir con otros JRPGs en valor de la original marcianada de su premisa y desarrollo, y en un profundo sistema de combate y equipamientos que acercan el combate por turnos a algo más propio de combos y multiplicadores de Balatro. Sí, es inevitable ver que el juego francés bebe también muchísimo de sus antecesores. Final Fantasy X, Lost Odyssey, Persona 5, Super Mario RPG. Hay un implícito deseo de verse entre esas obras, y además hacerlo con probablemente una de las estéticas más desafortunadas de los últimos años. Encima, algunos de sus sistemas son especialmente precarios, como la capacidad de generar afinidad entre los personajes, que choca de frente con una narrativa que se las da de misteriosa sin demasiada necesidad para ello, bebiendo más de la escuela Abrams de relatos de Mystery Box que de, por ejemplo, el Nier de Yoko Taro. Y sin embargo, aunque se lleve toda la atención, la violenta reacción en su contra también me parece muy desproporcionada. Mi saldo al final es muy favorable. Me he mantenido entretenido, he disfrutado suficiente con el combate como para buscar a los jefes opcionales solo por placer, y aunque necesitaba un guión más afinado para hablar sobre el duelo y el arte como le gustaría, es fácil pasar por alto sus mayores defectos como parte de su encanto metanarrativo. Me estoy enrollando, tal vez este juego necesite un vídeo propio. ¿Qué decís? Dejad un comentario pidiéndolo si es que os interesa que me explaye más. Cruel. En este revivir del boomer shooter que aún mantenemos no podía faltar un roguelike, en este caso inspirado en Blood. No solo se trata de invadir distintos pasillos de un edificio de apartamentos, disparando a todos los sectarios asesinos que se te pongan por delante. También es una carrera cuando te das cuenta que, tras de ti, el pasillo está en llamas y tenemos que completar el recorrido antes de sucumbir al fuego y al cronómetro. Un punto destacable es como Cruel omite mucha información de nuestras posibilidades para conseguir nuevos poderes, mejorar la efectividad de nuestras armas e incluso qué debilidades particulares tienen ciertos enemigos. Una vez que vamos desentrañando todas las posibles combinaciones, el juego deja de ser tan hostil para volverse mucho más flexible, en consonancia con obras como Angerfoot.
Cyclopean: The Great Abyss. Me reconozco muy contento en ver tantos imitadores de la saga Ultima entre desarrolladores indie, pero también me importa un poco mejorar la calidad de vida de esas propuestas que, en ocasiones, pecan de ser extremadamente sencillas. Cyclopean es todo lo contrario, es complejo, profundo y no tiene piedad. Navegamos en una vista general por mapas llenos de enemigos peligrosos y lo alternamos con descender a mazmorras en primera persona, aún más traicioneras que el exterior. La gestión de recursos es desalmada y los combates pueden llegar a ser brutales, haciendo que en cualquier encuentro te arriesgues a perderlo todo. Por suerte también puedes comerciar o parlamentar con todos los NPCs y enemigos tratando de escabullirse de algunas oportunidades. Quizás su mayor defecto es que el tema lovecraftiano que envuelve todo parece más una excusa que una aplicación real del horror cósmico, pero cualquier juego que me recuerde levemente a Shin Megami Tensei Strange Journey es bienvenido en mi colección. Dead Eye Deepfake Simulacrum. Un juego de sigilo y hacking donde debemos cumplir una multitud de misiones para saldar nuestra deuda médica. Que no os asuste el aspecto, porque es un juego muy accesible que permite hacer uso de pistolas, herramientas de hackeo, sigilo y todo tipo de estrategias y sistemas para conseguir nuestro objetivo. Con un tono excesivamente cute, para una trama que tiene más de Hotline Miami que de Mónaco, tiene un magnífico sistema de penalizaciones que, al modo de Eternal Darkness Sanity Wrecking, va añadiendo pequeños obstáculos y molestias al jugador. Detective Instinct: Farewell My Beloved. Soy un absoluto fan de los juegos de aventuras de detectives, incluso cuando en la mayoría de los casos no suelen ser muy buenos. Las aventuras gráficas japonesas, en particular, resuelven gran parte del problema de trasladarnos el papel de detective al reducir las mecánicas a encontrar respuestas correctas en menús. Famicom Detective Club, The Portopia Murder Case, Retro Mystery Club, la saga Ace Attorney o Hotel Dusk, todos ofrecen un asesinato truculento para envolvernos con una atmósfera acogedora de interrogatorios, busca de pistas y conjeturas con nuestros compañeros. Detective Instinct sigue en esa misma línea, con muchas ventajas de calidad de vida en el diseño de estos juegos, como resaltar en amarillo las preguntas que aún no hemos hecho. Todo en este juego es encantador, en especial en su estética envolvente de estudiantes americanos sorprendidos por un misterio durante un viaje a Europa, pero tengo que decir que encontré algunas partes del misterio particularmente flojas, con soluciones a veces un tanto anticlimáticas. Con todo, lo recomiendo con el mismo entusiasmo con el que recomiendo hacerse un té y leerse un libro de Alfred Hitchcock presenta Los Tres Investigadores, aunque hubiera preferido que fuera algo más de Agatha Christie o Patricia Highsmith. Doll's Nest. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un Souls-like en el universo de Armored Core? Es decir, si en lugar de estar dividido en misiones fuera un mundo levemente abierto donde explorar encuentros con enemigos y emboscadas haciendo uso de tus habilidades de combate tanto como del entorno. Doll's Nest es un poco eso, aunque con waifus. Aunque el juego carece del impacto de las físicas, con disparos que no se sienten fuertes y movimientos excesivamente fluidos, pronto lo compensa con su estética y diseño de niveles. El único inconveniente es que el juego no está más que en japonés, así que entre eso y que no soy muy bueno con los Armored Core, no llegué muy lejos, pero sin duda hay mucho potencial aquí. Dragon's Reigns 2. La secuela del Dungeon Crawler minimalista necesariamente debía romper con su diseño por sustracción para traernos nuevos elementos, pero la manera en que lo hace es un fantástico ejemplo de evolución de un sistema. La premisa ya la conocemos, reclutar a un grupo de 4 aventureros y embarcarnos en un laberinto lleno de trampas y enemigos dispuestos a emboscarnos. Pero la rapidez del original se nutre ahora de un pueblo para usar como principal refugio, punto de curación, subir nivel o buscar la siguiente misión. Con distintos niveles de dificultad, cada nuevo objetivo nos tiene dando vueltas por algunos mapas a veces con excusas absurdas, pero el buen equilibrado del nivel de dificultad y la manera en la que está en nuestra mano gestionar el riesgo por el valor de la recompensa lo hacen la versión definitiva de esta propuesta. Dragon Sweeper. No hay mucho que explicar en Dragon Sweeper, una versión reinventada del clásico Buscaminas, ambientada en una mazmorra llena de peligros. Además de evitar minas, los jugadores exploran casillas donde pueden encontrar monstruos o tesoros. Al derrotar enemigos, el personaje sube poco a poco de nivel, mejorando sus habilidades para poder desbloquear casillas con monstruos más fuertes y resistir sus embistes. Todo con el objetivo último de un enfrentamiento final contra un temible dragón en el centro del tablero. Dynasty Warriors Origins. Creo que parte del encanto de los primeros Musou, en especial con Dynasty Warriors, era el descarado tono de juego de arcade, con números llamativos y grandes mientras cargas contra multitud de enemigos que vuelan por los aires al impacto de tu arma.
Aunque esta nueva entrega rebosa de posibilidades para dar rienda suelta a nuestro abuso de poder, navegamos por el mundo del juego de un modo mucho más calmado, especialmente en las misiones con una nueva exploración del romance de los tres reinos, que siempre se agradece, y nos permite ir familiarizando paso a paso con la complejidad de este género. Si alguna vez te has planteado meterte de lleno en esta saga, no creo que hayan podido hacer un juego más enfocado a invitar a nuevos ojos, aunque para ello hayan perdido ese tono casual y algo caótico de los arcades. Earthbound. Puede que Yuzo Koshiro sea un caso muy particular de compositor musical que montó una empresa de videojuegos solo para tener obras para las que componer bandas sonoras. Nadie va a quejarse, es una de las mayores figuras de la música en este medio y su empresa Ancient nos ha dado clásicos instantáneos como The Story of Thor o Streets of Rage 2, pero gran parte de su legado está atado a la Mega Drive, así que no quedaba otra que sacar un juego para esta consola en el año 2025. Y, como no, debía ser un muy cuidado shoot'em up de estética pixelada en la línea de Gradius o R-Type, es decir, de scroll horizontal y acción frenética. En lo visual y sonoro es arrebatador, pero un jugador veterano echará de menos algo más de riesgo e innovación. Ender Magnolia: Bloom in the Mist. La secuela del celebrado Ender Lilies toma un nuevo cariz a partir de una historia con más elementos de ciencia ficción, rompiendo con el tono algo impostado que el primer juego heredaba de los Souls-like. Cada nuevo aliado desbloquea una habilidad y pronto nos vemos corriendo de mapa en mapa en busca del siguiente y nada sencillo jefe de la zona. Personalmente creo que Ender Lilies era un buen Metroidvania, pero no uno excelente, y creo que Ender Magnolia mantiene el nivel. Los desafíos de plataforma no son especialmente inspirados y el combate no requiere de excesiva precisión gracias al amplio rango de invulnerabilidad que nos otorga el esquive. Quizás no llame mucho la atención a los veteranos, pero difícilmente habrá muchos juegos que puedan capturar, en su muy amplio abanico, el placer de jugar a un Metroidvania para un novato. Eraserhead Tamagotchi. Exactamente lo que dice el título, es una idea tan obvia que me sorprende que nadie lo haya intentado antes. El horrendo bebé monstruoso y orica de la película del debut de David Lynch está de vuelta para ser tan quejica y pupas como siempre. Podemos alimentarlo, bañarlo, jugar con él, reñirle, inyectarle jeringas y cortarle la piel dejando expuestos sus órganos. Menos mal que, bajo toda esa presión del cuidado de los hijos, aún podemos escuchar la melodía de la chica detrás del radiador. Phase Miner. Phase Miner es un clicker donde nosotros, como humanos, tenemos que encargarnos de entrenar una IA en datos biométricos en un entorno de sistema operativo de finales de los 90. Como todos los clickers, es cuestión de si este tipo de propuesta te engancha o no, y desde luego no introduce nada novedoso en cómo lo hace, pero reconozco que la temática y su vigencia me han llamado mucho la atención. Si alguien me preguntara en un futuro cómo fue vivir en el año 2025, sin lugar a dudas le recomendaría este juego. Fall Structure. Otro juego que pone el énfasis en la escalada, o desescalada, descender con sumo cuidado por una serie de diversas plataformas cada vez más enrevesadas. A decir verdad, y ya que he comentado que este tipo de juegos no son lo mío, solo lo he probado porque uno de los desarrolladores es Staffed Wombat, que nos ha dado juegos como Mosalina o Producer 2021. Un mini experimento curioso. A Game About Digging a Hole. Una parte de mí hubiera deseado que este juego fuese, como indica su título, exclusivamente sobre ese instinto de encontrar divertido cavar un agujero. La ingeniería y el lento progreso son suficientes para llevar todo el peso de las mecánicas. Encontrar pequeños tesoros en el camino es la manera de progresar y mejorar nuestras herramientas, pero el juego es especialmente breve y acaba con una coda que, si bien sorprendente, se siente un tanto desconectado de su atractivo principal. Clonebolt. Nos adentramos en una peligrosa mazmorra llena de monstruos. Pero no tememos nada, porque somos un poderoso mago y con nuestras habilidades podemos construir nuestro propio equipo reclutando a nuestros enemigos. Parte colección de monstruos, parte roguelike, parte auto-battler y 100% dungeon crawler. Clonebolt es una experiencia mugrienta de ir reclutando a los enemigos vencidos para poder seguir progresando, con el elemento añadido de la posibilidad de fusionar monstruos para crear auténticas quimeras del horror, y seguir profanando estos pasillos. No es nada nuevo como atestiguan Shin Megami Tensei o Dragon Quest, pero la inmediatez, sencillez y diversidad de opciones lo hacen muy adictivo en partidas rápidas. Gravelord. Finalmente, la evolución de los boomer shooters se está cristalizando en algo diferente, aquí con un camino guiado entre distintas arenas, no muy diferente de, pongamos por caso, Painkiller,
pero con la posibilidad de adquirir mejoras en un sistema roguelike, que nos mantiene tensos ante la enorme dificultad que puede suponer sobrevivir a algunas de las emboscadas. Simpático, pero quizás apuntando ya lejos de las raíces del género hacia algo que no otorga la misma satisfacción y fantasía de poder, y en cambio opta por el lento proceso de experimentación y reiteración que no será del agrado de todos los fans fatales. He's Coming. Realmente me ha gustado mucho este juego. No sé por qué en los últimos años parece haber vuelto a la vida a los juegos con una estética a lo última, pero este roguelike enfermizamente detallado nos tiene recorriendo varios mapas buscando tesoros, luchando contra enemigos, encontrando mercaderes y herreros, pero siempre con una cuenta atrás, que implica que un boss aparecerá tras varios días y tendremos que estar bien preparados. La progresión normal se ve truncada por esta amenaza constante que nos obliga a estar haciendo cálculos mentales de cómo podremos crear una build lo suficientemente poderosa, resistir ese combate y proseguir hasta que el siguiente monstruo nos persiga. Un loop sencillo, adictivo y sin aspavientos. Hell is Us. Quizás la sorpresa más inesperada del año en este juego, que combina combate en tercera persona, puzzles de survival horror y una narrativa sugestiva que se va desvelando poco a poco. Haciendo hincapié en que el juego no te va a llevar de la mano, Hell is Us requiere que prestemos mucha atención a nuestro entorno y a las pistas ambientales, así como descifrar idiomas y referencias religiosas. Un soldado de paz que intenta infiltrarse en un país en guerra para encontrar a sus padres, pero que no tarda en descubrir que una antigua fuerza sobrenatural está tomando control del país dividido. Inspirado en las novelas de ciencia ficción de Jeff Vandermeer, y por tanto con más de un eco a Stalker, Hell is Us confía en los jugadores y nos ofrece un reguero de pistas para ir desentrañando sus secretos y su narrativa en lo que bien podría ser un spin-off de Death Stranding, que considero un enorme halago. El verdadero tapado de este año. Hollow Knight Silksong. La exageradamente esperada secuela de Hollow Knight por fin ha llegado para demostrar que el hype era, quizás, un tanto disparatado. No porque el juego no cumpla las promesas que había hecho, sino porque, una vez más, había ido creciendo como la carga de un escarabajo pelotero, más allá de toda lógica en la imaginación de los jugadores. Ante eso, Team Cherry se ha limitado a entregar más Hollow Knight, lo cual no está mal. Es fácil ver el origen de esta secuela en un DLC descartado, porque sigue la tónica de los otros DLCs del juego original de ir incrementando la dificultad y buscando las cosquillas al jugador veterano. En ese sentido, es una continuación estricta, demasiado estricta y exigente a veces, que es el motivo por el que nunca completé el 112% del juego original, y el motivo por el que mucha gente se ha ido cayendo de Silksong a medida que se sentía más y más excesivo. Como un plato principal después de un largo buffet de entrantes, tal vez resulte demasiado. También resulta significativo que mientras el juego original fue coronado como un nuevo precedente y modelo en los Metroidvania, esta secuela parezca bastante más conservadora en algunas de sus ideas, cerrándose y enroscándose sobre sí misma como un isópodo. Horses. El juego más polémico del año, aunque desgraciadamente no sea tanto por el debate que debería surgir a raíz de los temas que trata, sino debido a una industria cada vez más puritana, o al menos puritana solo cuando concierne silenciar discursos críticos con el poder hechos desde posiciones de desventaja. Horses es una breve experiencia de 2 horas llena de incomodidad, tratando temas como la esclavitud, la frustración sexual, la propaganda y los mecanismos del fascismo. Si bien su acabado técnico deja algo que desear y no creo que se beneficie mucho de sus influencias cinematográficas, supone una muy reivindicable experiencia para mantenerse vigilante contra el clima represivo que lleva creciendo en la última década, en especial con esos círculos donde no están dispuestos a hablar de los videojuegos como un medio expresivo, sino como productos desechables. Conviene reivindicar, aunque solo sea para molestar, a la gente adecuada. Sobre todo sabiendo que Santa Regione ha anunciado que probablemente no puedan volver a hacer otro juego tras todo esto. Hyper Light Breaker. Entiendo que lleva a plantear un juego en acceso anticipado como Hyper Light Breaker, tras el éxito de Hyper Light Drifter, pero creo que o bien el juego que todavía no está ahí o bien no es para mí. Será lo segundo, pero el abrumante nivel de interfaces y lo poco satisfacción de la sensación de combate no compensan todo el loot que podamos tratar de farmear de los enemigos. Eso sí, estilo le sobra por los 4 costados. Is This Shit Taken? No uno de los juegos más complejos del mundo, pero si has tenido que organizar un evento con mucha gente donde tenías que elegir dónde se sienta cada uno, con quién comparte mesa o las preferencias de cada individuo, puedes encontrarlo muy satisfactorio. Cada pantalla es un pequeño puzzle, a veces con múltiples soluciones, y vamos cumpliendo nuestros objetivos con flexibilidad y sin penalizaciones por cometer errores.
Una de esas experiencias relajantes y cómodas que no exigen demasiado de nosotros, pero encuentran el punto perfecto para sentir que hemos puesto todo en el sitio que le corresponde. Keep Driving. Mi primera impresión es que se trataría de una versión de The Oregon Trail, similar a The Oregon Trail, que también nos tiene conduciendo un coche, recogiendo autoestopistas y rezando para aguantar hasta la siguiente parada. Pero Keep Driving es mucho más específico, con un sistema de combate, por así decirlo, para hacer frente a todos los inconvenientes de la carretera mientras tus fondos merman, tu coche sufre y tú estás agotado y hambriento. Todo puede paliarse con buenas estrategias y un RNG generoso, pero sobre todo Keep Driving no se sitúa detrás de una intención tan competitiva como aparenta, sino en parte del placer de disfrutar del viaje, de ver cómo el paisaje cambia mientras escuchamos nuestra música y a los variopintos autoestopistas que vamos encontrando. Es un juego mucho más próximo a, digamos, Wheels of Aurelia en cuanto a querer captar un instante, una época y una sensación más que convertirlo en algo puramente jugable. A veces los viajes no acaban bien, pero siempre hay gasolina para llegar un poco más lejos. Labyrinth of the Demon King, un dungeon crawler inspirado en la mitología japonesa que toma más notas de Silent Hill o Resident Evil que de otros juegos del género. No hace falta decir que la atmósfera es inmaculada, generando tensión desde el primer momento, creando variopintos NPCs que solo aumentan nuestra confusión y pavor. A pesar del ambiente que crea en cada momento, la realidad es que es un juego relativamente sencillo, sobre todo en sus primeros compases, y depende mucho más de sugestionarse que de plantear una enorme fricción en el jugador. Eso no es negativo, todo lo contrario, es mucho más accesible dentro de su nicho de lo que puede aparentar. Quizás le hubiera venido bien penalizar mejor cada muerte y desde luego, una vez llegado al primero de los jefes al que nos debemos enfrentar, se pierde mucha efectividad, pero hay aquí una semilla de grandes ideas que sin duda no tardaremos en ver germinar. Letters of Longing. Aunque hay ejemplos de juegos que se han aproximado a la memoria histórica, en especial en otros países, hay muchos motivos por los que hay que celebrar este modesto pero efectivo intento de acercarse a la Guerra Civil Española a través del intercambio de cartas entre dos hombres y sus sentimientos antes y después del conflicto, así como el destino que les aguarda en un cruce fortuito. La experiencia no ofrece mucha interactividad, pero está enfocada en relatar estos sucesos con confianza y firmeza. En otro país, uno un poco más moral y decente, hablaríamos mucho más de este juego. Claro que entonces habría más juegos como este. Liminal Void. Liminal Void es un juego. Se presenta como un survival horror dungeon crawler en primera persona donde invocamos hechizos para acabar con espíritus y dioses olvidados y defender a la humanidad. Pudiendo elegir entre 4 variopintos personajes, nos enfrentamos a escenarios extremadamente confusos, objetivos inexplicables y una disparatada progresión que, a pesar de la enorme hostilidad hacia nuestros sentidos, tiene una capacidad de hipnotizar y llevarnos a un estado de trance digital del que pocos juegos pueden presumir. Look Outside. Aunque ya hay algunos cuantos juegos que siguen la estela de Fear and Hunger, la mayoría lo hace de un modo tan próximo que no consigue encontrar un público nuevo. No sé si Look Outside realmente tomó inspiración de la franquicia finlandesa, pero los paralelismos son inevitables: recorrer un mundo de horror cósmico, carne mutada y humor más negro que el betún. El motivo, un extraño incidente de origen extraterrestre, está causando perturbaciones en nuestro planeta, con gente mutando en extraños monstruos y volviéndose loca una vez que miran al exterior. Nosotros, precavidos por el título, decidimos no mirar y acabamos recorriendo nuestro edificio de apartamentos, buscando supervivientes, armas, comida y tal vez los métodos para evitar la catástrofe total de alguna manera. Mucho más accesible en dificultad y en un tono algo más cartoon, que permite recomendárselo a todo el mundo, el juego te recompensa por el riesgo de pasar más tiempo fuera de nuestro apartamento y tiene varios finales, algunos de ellos excelentes broches de oro a su inspiración lovecraftiana. Megabonk. Sin rodeos, esto es Vampire Survivors en 3D, poco más. Podríamos hablar de todos los power-ups que añade, cómo se combinan entre sí, la variedad de personajes y la manera en la que incita constantemente a probar distintas builds. Pero nada de esto va a esconder que es una versión algo más fuerte que el juego al que copia, con el defecto de que con verticalidad y profundidad añadimos un mayor elemento de confusión ante las hordas de enemigos. La parte positiva es que podemos acabar saltando y esquivando con suma facilidad. ¿Tiene esto un enorme mérito artístico? Para nada. ¿Es un ejemplo de libro de modelo de juegos adictivos que se está imponiendo? Por supuesto. ¿Le he dedicado más horas de las que estoy dispuesto a admitir? Sin ninguna duda. Metal Garden.
Ya hice un vídeo este mismo año sobre este juego, de lo mucho que me gustó. No tengo mucho más que añadir. Aquí hay una breve campaña de First Person Shooter que utiliza recursos de Half-Life y Halo en una historia de ciencia ficción donde debemos huir de una macroestructura que engloba todo un planeta y que ha dado lugar a una rígida jerarquía y a una lucha de clases mientras los más desfavorecidos se pelean por la chatarra de mechas abandonados y campos de batalla desolados. Espías, plataformas, emboscadas y sorpresas en cada esquina en una de las experiencias más sólidas y compactas del año. Venga, si quieres saber más, pulsa en mi vídeo ahora mismo y ya seguirás después con el resto de este vídeo. Miside. Siguiendo la estela de Doki Doki Literature Club o los Mascot Horror, Miside busca ser una experiencia de terror meta disfrazada de obra más inocua. En este caso nos vemos transportados a un juego de novia virtual al estilo Love Plus, que no tarda en irse de madre, con multitud de personalidades y diversos escenarios alternativos que se van extendiendo en una pesadilla digital de acoso.
Si bien sus elementos de terror son muy dispersos y la historia nunca alcanza unas cuotas emocionales que justifiquen los radicales giros al final de su historia, quizás por una falta de compromiso y seriedad con el material, la realidad es que es una experiencia mucho más simpática de lo que aparenta. Por supuesto, una historia sobre la obsesión tenía que contar con un modo libre que nos permita nunca salir del lado de nuestra waifu, algo que refuerza el mensaje de la obra a base de terapia de exposición. Ninja Gaiden Rage Band. No creo que nadie se esperase una resurrección de la franquicia Ninja Gaiden, y menos en su vertiente original de 2 dimensiones, pero si algo ha demostrado The Game Kitchen es que tienen las cosas muy claras. Un excelente trabajo en el movimiento era la prioridad, así como el diseño de los enemigos y las divertidas combinaciones que prometen ya desde sus primeros compases. Y los primeros compases es lo único que puedo juzgar, porque, en fidelidad con los juegos originales, no se me da muy bien. Puede parecer que de hecho el juego pone en marcha muchas facilidades con puntos de control muy bien colocados para no resultar nunca demasiado apabullante, pero resulta que al final del juego nos espera un nivel de dificultad mayor para desbloquear en el final verdadero. Diría que eso es café para muy cafeteros, pero todo el mundo puede empezar alguna vez en su adicción a la cafeína. Nitro Express. Un run and gun en la línea de mis añorados Metal Slug, que pone mayor énfasis en la precisión y los reflejos que en el espectáculo. Lo digo con el conocimiento de que siempre se me han dado muy bien los Metal Slug, pero la dificultad en este caso parece sumamente elevada. Quizás se deba a que están pensados para ser disfrutados con 2 jugadores. Quizás influye que cada misión nos otorga dinero que se va acumulando y podemos cambiar por diferentes armas más poderosas con las que empezar cada nivel, lo que implica que tenemos solo una oportunidad de pasar cada fase sin morir. Y eso que no hemos hablado del minijuego de hacer papeleo al final de cada misión. Un estilo visual simpático y un ritmo frenético y enfermizo convierten esto en una experiencia explosiva. All Skies. Sorprendentemente, las aventuras gráficas siguen en un buen momento, incluso aunque las ventas o la repercusión mediática no parezcan acompañarles como debieran. All Skies es lo último de Wadget Eye Games, lo cual es sinónimo de calidad. Aquí nos ofrece una serie de viñetas en un principio levemente conectadas de una guía turística de viajes en el tiempo que también preserva la seguridad de sus clientes y la línea temporal. Por supuesto, no tardará todo en caer en un efecto dominó que hace un muy inteligente uso de las mecánicas de ensayo y error de estas aventuras. Una propuesta muy sólida, que no cae en la nostalgia, pero que a veces puede recordarnos lo frustrante que algunos puzzles pueden llegar a ser en las aventuras gráficas. Oh. Nama Takahashi es un joven desarrollador japonés que ya nos dio en su momento el magnífico Electhead. Su regreso con este plataformas es otra muestra de su genialidad para tomar una mecánica simple y expandirla en todo tipo de usos, hasta que no puede dar más de sí. En Oh, somos una oruga capaz de hacer estallar un segmento de su cuerpo. Con ese estallido podemos saltar, propulsarnos o destruir obstáculos en el claustrofóbico diseño de sus niveles. Que no se engañe en absoluto la enorme sencillez de la propuesta. Es una auténtica lección de cómo, paso a paso, presentar a jugadores con puzzles un poco más complejos cada vez, hasta que nos familiarizamos con ellos y se convierten en tan instintivos como placenteros. Path of the Abyss. Un dungeon crawler de la subcategoría Blover, con una preciosista estética monocroma y todas las complejidades del género. Su principal singularidad es un sistema de combate auto-battler al que no es fácil cogerle el tranquillo, pero que supone un soplo de aire fresco a las habituales hediondas mazmorras de siempre. Puede ser precisamente por ese complejo sistema de combate por la que muchos puristas no encuentran aquí el tipo de wizardry-like que hubieran deseado, pero quizás su mayor defecto es la traducción automática de sus textos desde el japonés, que en ocasiones hacen que sea un juego aún más inescrutable sin motivo alguno. Pitilus. En la forma en la que los videojuegos han abrazado sin paliativos las fórmulas de juegos de adicción, en especial tras Vampire Survivors y Balatro, no parece tan rara esta mezcla de Dungeon Crawler con tragaperras. Atacar, tirar de la palanca. Curarte, tirar de la palanca. Recibes veneno, tirar de la palanca. Pronto todo empieza a abstraerse en números más y más grandes, más enemigos, más turnos, más efectos e ítems, que se acumulan hasta que te das cuenta de la enorme dependencia del azar, hacen que nuestro juego parezca en exceso arbitrario, con rachas donde eres imparable y multitud de situaciones donde no llegas a ningún lado. Mucho más denso de lo que parece a simple vista, pero también revelando un poco por qué estas mecánicas pueden resultar tan poco adecuadas cuando se busca una experiencia, digamos, más viva. Peripeteia. He tenido mucho conflicto para hablar de este juego porque si bien me resultaba una premisa increíblemente atractiva y diseñada para mí,
me costaría mucho recomendarlo. De entrada, Peripeteia es el equivalente polaco de Deus Ex, devolviendo a la promesa de un Immersive Sim extremadamente abierto y dependiente de nuestras habilidades. Manejamos a una cyborg encontrada en la basura, similar a Alita, ángel de combate, y despertamos gracias a un extraño en un caótico mundo postsoviético y cyberpunk. Comprar un ticket de tren o asaltar la estación son dos opciones igualmente válidas, y el sistema de parkour por los edificios nos permite alcanzar estancias donde encontrar todo tipo de botines. Mi reticencia a recomendarlo es doble, que si bien la idea es maravillosa, la ejecución deja mucho que desear, y en segundo lugar, que los desarrolladores se han destapado como transfobos en su Discord, lo que me incomoda particularmente en un juego que usa a un personaje femenino como modelo de transhumanismo. Supongo que hay gente que nunca ha sabido leer el subtexto de los géneros que les gustan. Podbox. Los creadores del aclamado Loop Hero tienen aquí otra interesante propuesta: construir una base submarina descendiendo a las profundidades, desarrollando una ciudad y teniendo en cuenta los recursos y con qué conecta cada una de las distintas secciones. Casi un Tetris invertido en todos los sentidos. Podbox es una idea original que combina la gestión de una ciudad con su construcción en un entorno que no podemos amoldar a nuestro gusto, solo sumergirnos en él. Prince of Persia. Alguna vez he hablado en este canal de mi querencia a cómo Prince of Persia usa la idea de precisión y cautela en las plataformas. Prince of Persia recoge el testigo recurriendo a las mismas mecánicas que el juego original, pero a escala diminuta. Eso supone aún mayor precisión y atención a cosas como la altura de las plataformas de las que descendemos. También a los enemigos que no debemos alertar, lo que lo convierte en un mayor juego de sigilo. Una divertida versión de lo que hizo Prince of Persia, un clásico imborrable, pero ahora en formato bolsillo. Promise Mascot Agency. Esperaba con ansias el siguiente trabajo de los creadores de Paradise Killers y no hace falta decir que se han consagrado con uno de los mejores juegos del año. Un derroche de personalidad donde encarnamos a un yakuza que debe gestionar una agencia de mascotas en un pequeño pueblo. Eso significa llevar a las mascotas con nuestra furgoneta, asignarles trabajos, negociar sus contratos, ayudarles cuando se meten en problemas durante eventos y conocer a todo un reparto de personajes pintorescos. El juego que no se está quieto en ningún momento, soltando ideas sin dejarnos descanso y poniéndonos contra las cuerdas constantemente. Eso sí, derrochando muchísimo humor y amor a la cultura pop japonesa con una confianza y seguridad en sí mismos que ya quisieran otros desarrolladores. Solo puedo morirme de envidia. Psycho Patrol Air. Cruelty Squad fue una bomba en la línea de flotación de lo que es posible con un videojuego, así que Psycho Patrol Air tenía unos enormes zapatos que llenar. La propuesta era incluso más ambiciosa. A esta sátira punky de un mundo deshumanizado se le añadían más elementos propios de un Immersive Sim, con una libertad absolutamente inusual que te permite incluso acabar el juego en 20 minutos si sabes lo que estás haciendo. Pero saber lo que estás haciendo es el principal problema de Psycho Patrol Air, una kafkiana epopeya de mechas y europeísmo pocho, carne atrapada dentro del metal del imperialismo macedonista. Brutal e implacable en su presentación, es imposible no acabar cogiéndole el gusto a esta fuerte pizza de piña y anchoas que existe solo para saturar tus sentidos y reírse a carcajadas, por no llorar, ante la perspectiva del estado de bienestar. The Rootries Are Dead. Los juegos de deducción surgidos a raíz de Her Story o Return of the Obra Dinn se han convertido poco a poco en uno de mis nichos favoritos. The Rootries Are Dead es una de las obras más complejas en ese sentido, permitiendo búsquedas en una base de datos, uso de pruebas físicas y la necesidad de cotejar un gran tablón con el árbol familiar más disparatado que puedas imaginar. Originalmente creado para una Jam en 2023, entonces para explorador web y usando imágenes de inteligencia artificial generativa, este remaster usa nuevas ilustraciones creadas por Henning Ludvigsen, una interfaz mucho más intuitiva y una excelente banda sonora, además de un capítulo extra donde indagamos más allá de la millonaria familia protagonista. Un excelente trabajo que te tendrá buscando cada nimio detalle, ansioso por desvelar todos sus secretos. Rosewater. Otra largamente esperada aventura gráfica de este año es la nueva entrega de Francisco González, después del muy recomendable Lamplight City. Rosewater transcurre en el mismo universo, cambiando el steampunk victoriano por el steampunk en el salvaje oeste. Ese es quizás el punto que menos convence de la aventura, que debería haber sido más pura en su intención de western, pero que acaba siendo parte del mensaje de diversidad e igualdad de la trama, en la medida en la que conocemos a variopintos personajes que arreglan las cosas mediante confianza y ayuda mutua.
Personalmente prefiero algunos de los puzzles en este juego antes que en All Skies, más intuitivos, pero los personajes no tienen tanto calado aquí. Routine. Sabes que estás en problemas en este juego de terror espacial con estética analógica cuando descubres que no solo puedes agacharte, sino agacharte aún más o ponerte de puntillas. Con casi nulas instrucciones, quedas suelto en esta base lunar y de ti depende descubrir qué ha ocurrido, porque se encuentra todo hecho una leonera, y donde están todas esas llaves para las distintas puertas. Pensad en ello como un Amnesia mezclado con System Shock, pero inquietantemente tranquilo. Un magnífico diseño de sonido, una iluminación al servicio de dirigir la mirada al jugador sin que se sienta totalmente guiado, y un montón de posits y documentos que leer para tratar de descifrar qué se supone que está pasando aquí. Scavenger's Luck. Tomar los juegos de supervivencia modernos como DayZ y aplicarlos al modelo del Rogue original es lo suficientemente brillante como para que Scavenger's Luck pueda consumir bastante de tu tiempo. El fantástico diseño de sonido para inferir muchas de las acciones, la desesperación por sobrevivir y el evitar combates que puedan dar por terminada en un suspiro nuestra partida, lo convierten en un hueso duro de roer, pero suficiente como para alimentarse de su rico tuétano. Skin Deep. Blendo Games es uno de esos estudios que solo nos ha dado grandes alegrías, así que su nueva aventura era muy esperada. Aunque fue lanzado sin mucha fanfarria, es exactamente todo lo que promete y más. Un immersive sim a la antigua usanza, con misiones individuales donde vemos rescatar gatos de naves espaciales que están siendo abordadas por piratas. El usual sigilo se une a todo tipo de extravagantes armas y tácticas para derrotar a nuestros enemigos, siempre con un punto de humor y originalidad muy refrescante. Un juego con muchísima profundidad y alternativas en cada misión, objetivos secundarios y divertidas maneras de enfocar los objetivos. Un juego que entiende que uno de los mayores alicientes del género Immersive Sim es el slapstick. Split. Split es una breve experiencia narrativa en primera persona que requiere el uso de parser. Nos ponemos en la piel de un hacker luchando contra una institución distópica, con dos colaboradores semi-anónimos sirviendo como agentes de campo. Nuestro papel es derribar las defensas de lo que podría ser una máquina capaz de dominar las mentes de los demás. Desde el inicio de la misión, con la horca colgando sobre nuestras cabezas, queda claro que esta es una misión suicida y corremos un riesgo mayor que nuestra propia muerte. No es muy complejo a poco que te guste enredar con una consola de comandos, pero expone una historia con bastante buen gusto, como un hermano muy lejano de A Mind Forever Voyaging. Stories from Sol, de Gundog. Tomando nota de la estética PC-98, esta novela visual nos sitúa en una base militar en Júpiter tras una guerra del sistema solar, donde ejercemos de jefe de seguridad cuando un misterio empieza a desentrañarse. Parte de su encanto retro se basa en la necesidad de explorar la base por nuestra cuenta, dependiendo de mapas, pero poco a poco familiarizándonos con las distintas habitaciones, los personajes y sus rutinas. En ese sentido, The Gundog sitúa todos los elementos necesarios para una gran historia. Pena que solo sea una introducción, con vista a futuros episodios que completarán la trama que, en esta primera entrega, resulta un tanto escasa y pasiva. Stray Children. Onion Games siempre tiene algo interesante que mostrarnos, casi un desafío con lo que uno podría esperarse de una empresa de videojuegos hoy en día, siguiendo la estela de Love the League. Stray Children es, más que nunca, una secuela espiritual a Moon RPG, fuente de inspiración de múltiples clásicos como Undertale. Me enternece saber que Stray Children nace precisamente como una respuesta amable y colaborativa al trabajo de Toby Fox, poniéndonos en la piel de un niño que acaba dentro de un videojuego en busca de su padre perdido y se ve abocado a luchar con adultos convertidos en monstruos. Podemos simplemente vencerlos en combate o aguantar y esquivar sus ataques valiéndonos de pistas en el entorno para hablar con ellos y calmar sus ánimos. Que no se engañe el acogedor apartado visual. El juego claramente no quiere que descubras todos sus secretos en una primera partida y la curva de dificultad de nuestra ruta pacifista puede ser implacable. Por más juegos como estos y porque Onion Games viva muchos años. Tiny Garden. Como si Doodlegot hubiera tenido un hijo bastardo con Unpacking, Tiny Garden es una original propuesta de juguete de decoración y horticultura, combinando distintos tipos de suelos y cultivos para generar nuevos espacios y especies de plantas para nuestro jardín. Convenientemente recompensados con nuestras decoraciones y un montón de sorpresas en cómo algunos de los artilugios cumplen su función en el progreso. Pero si eso fuera poco, el juego también va desbloqueando una narrativa epistolar bastante efectiva en la línea de Gone Home,
Es un plus fantástico a una experiencia relativamente breve una vez que indagamos en él, pero que te tiene con una sonrisa durante cada minuto. Tú a ti. Takahashi Keita es un tesoro, así que apenas saber que este nuevo proyecto no ha funcionado muy bien. Pese a tratar temas tan complejos como la discapacidad y el bullying, Tú a ti es una encantadora experiencia narrativa que hace de las más mínimas tareas diarias pequeños desafíos para ponernos en la piel de su desanimado protagonista en un intento por recuperar la ilusión. Pese a lo duro de estos temas, el juego jamás abandona un humor agradable y blanco, hermosas sintonías y diseños en colores pastel que lo hacen extremadamente placentero. Una obra obligada para comprobar las enormes capacidades expresivas de este medio, que con tanta frecuencia damos por sentadas. Tokyo Strain Racer. Nunca he sido mucho de coches, aunque hago la excepción con específicos simuladores de carreras que llaman mi atención. Tokyo Strain Racer es la última entrega de una larga saga de arcades desde 1994. Tras una ausencia de 19 años, esta entrega mantiene la esencia clásica sin distracciones ni necesidad de aportar grandes innovaciones, pero entregándonos algo que a mí me ha retrotraído a Need for Speed Underground o Burnout Paradise. Conducimos por Tokio y le damos las luces largas a distintos conductores para retarlos en carreras, ganar puntos y prestigio que podemos cambiar para acceder en nuevas secciones, nuevos vehículos y más personalización. Tan sencillo como efectivo, casi una versión quirúrgica de este tipo de juegos para los que Fast and Furious Tokyo Drift o la saga Initial D son cómodos refugios. Tower of Kalemombo. Soy un devoto del Diablo original por su magnífica atmósfera y pulido game loop, así que cuando me ofrecen algo más próximo a la experiencia original que a la saturación del botín donde los enemigos explotan como piñatas que abundan en la actualidad, aquí me tienen. Tower of Kalemombo cuenta además con un sistema de niveles procedurales mucho más complejo que Diablo, por eso me ha enganchado especialmente. Quizás necesitaba una mayor variedad de enemigos y objetos, sobre todo cuando te ves obligado a rejugar los primeros niveles y la familiaridad con estos los va haciendo perder impacto. A pesar de ello, probablemente el acercamiento más notable al Diablo original de los últimos años. Ya solo con eso merece la pena descender a estos abismos. Virgo, Curse of the Faces. En la línea de los imitadores de King's Field, puede que este no sea el más bonito ni el más pulido, pero es un buen sustituto temporal. Su mayor dificultad reside en un sistema de guardado a la vieja escuela, donde significa que podemos perder muchas horas de juego si no hemos guardado recientemente, a veces por motivos algo injustos, como enemigos que atacan atravesando paredes. Requiere mucho empeño y paciencia, y en especial porque no tiene una jugabilidad muy dinámica y la interfaz no termina de convencerme, pero ciertamente un trabajo de amor al género que ha tomado muy buena nota del ritmo de progresión que buscan los veteranos. Viscera Fest. Un boomer shooter espacial y respondón no tendría que ser llamativo a estas alturas, pero su pura personalidad por una herida abierta. Una malvada recompensa cometerá cualquier masacre sin arrepentimiento con tal de hacerse con un buen botín, aunque tenga que abrirse paso entre pilas de inocentes a los que succionar sus vísceras para continuar en un juego frenético, lleno de trampas, secretos y muchos diálogos que no interrumpe la acción, dispuestas a saciar nuestras ansias de sangre y humor cazurro. White Knuckle. Manteniendo la tendencia de juegos de escalada que buscan poner a prueba tu paciencia, White Knuckle existe en un espacio entre Mirror's Edge y North's Lure. Su principal atractivo reside en una potente mecánica donde debemos mantener pulsados los gatillos o los botones del ratón para mantenernos sujetos a los distintos asideros que encontramos en nuestra vida desde el interior de una siniestra macroestructura. La sensación es dolorosa, que es la intención, también increíblemente frustrante, pero reconozco que la necesidad de estrategizar en nuestras escaladas y usar puntos de anclaje me parece muy bien llevada. Si le tengo que poner un defecto, aparte de que se me dé muy mal, es que recoger cajas en este juego me trae a la memoria el mítico Trespasser. Todo lo demás, un acierto de concisión. Section. Terminamos con un Metroidvania totalmente inusual en la medida en la que nos devuelve a los Metroid originales, con un ambiente más minimalista, dificultad endiablada, enemigos implacables y un mapa retorcido y gigantesco. Por si fuera poco, aquí el elemento de aislamiento se va modificado a una competición con otros cazadores de recompensas que aparecerán en nuestro camino e incluso serán jefes finales en momentos inesperados. Terriblemente complicado, pero construido para resistir los embistes de los veteranos del género, este es lo más hardcore que puedes ponerte en el género sin que la gente empiece a perseguirte con antorchas.
Y hasta aquí llega el repaso anual. Como suele ocurrir, muchos juegos interesantes se han quedado en el camino, pero confío en haber sacado a la luz algunos títulos que merecen la pena y que quizá no teníais en el radar. Este tipo de recopilaciones llevan tiempo y dedicación, pero también son especialmente agradecidas por el apoyo que siempre mostráis. Si os apetece que sigamos haciendo este tipo de balances cada año, un like, un comentario o compartir el vídeo ayuda más de lo que imagináis. Sobre todo porque este es el vídeo del año que más trabajo y tiempo lleva y cada año me cuestiono, por mi salud mental y física, si hacer uno más. Especialmente en 2005, cuando el canal ha sufrido un duro golpe de visitas por culpa del algoritmo. Tal vez os podéis plantear hacer vuestra buena acción navideña y apuntaros a mi Patreon, que por muy poco podéis contribuir a que me siga metiendo en pantanales como este vídeo. Durante 2026 seguiré probando ideas nuevas y ampliando el tipo de contenidos del canal. Así que permaneced atentos, muy pronto os contaré qué viene a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo. Pull the trigger. You really are back. All you gotta do is pull the trigger. How convincing. Pull the trigger. You really think you can kill me? Put your arms down. Nothing more than bait, Chris. Shoot. Yo. There are people who have been dying to see you. Now, close your eyes.